Hola, bienvenidos a este episodio 5 del podcast y video post Liderazgo B2B, Desafío 2025. En el capítulo de hoy día estamos con Eugenio Lizama. Eugenio Lizama es psicólogo deportivo, ha hecho gran parte de su carrera en Italia, en clubes como el Milan, ha participado en la MotoGP, Fórmula 1, también trabaja con golfistas a nivel chileno, que después nos puede contar más, y actualmente es psicólogo deportivo en el Club Universidad de Chile. Hola Eugenio, ¿cómo estás? Muy bien, Manuel, ¿cómo estás tú? Bien, también. Oye, Eugenio, me voy a tomar una atribución y te voy a decir que no, porque con Eugenio nos conocemos y creo que lo amerita. Oye, ¿qué no? ¿Qué te voy a decir? ¿Estamos entonces? Sí, está bien. Bueno. Oye, ¿qué no? Cuenta un poco de lo que tú has hecho y cómo llegaste a hacer tu carrera profesional, para que te conozcan un poco más. Bueno, primero que todo, gracias por la atención, gracias por el espacio. A mí me encanta el proyecto que tienes tú de tratar de mostrar distintas miradas de la innovación, ¿ya? Por lo tanto, cuando tú me hiciste la invitación, yo dije voy al tiro porque me parece que es una buena idea en estos momentos de crisis. Mira, te voy a contar un poquito. Yo soy psicólogo, estudié en la Universidad de La Serena y desde siempre tuve este sueño en la cabeza de irme a estudiar al extranjero y ser psicólogo deportivo, estudiar un poco las mentes de las personas extremas. Ese siempre fue mi norte, tratar de entender qué tenían en la cabeza pilotos de Fórmula 1, pilotos de la MotoGP, y son estos tipos que van a 350 kilómetros por hora o 330 un auto de Fórmula 1. Los pilotos de motos toman una curva a 60 grados de inclinación y van tocando no solo la rodilla con el cemento, con una especie de goma que tienen, sino también el codo. Por lo tanto, entender, van más o menos, la cara va a más o menos 60 centímetros del suelo a velocidades al menos 200 kilómetros por hora, mientras hacen eso. Velocidad de punta a 350, la Ducati. Entonces, cuando yo dije, quiero saber qué tienen en la cabeza estos locos. Así que de ahí decidí y me empeciné en tratar de estudiar, a entender quién era el mejor del mundo, el psicólogo mejor del mundo en esta área, y ahí vi que era un italiano. Así que yo no tengo familia italiana, no tengo nada, solamente sabía pasta, mangiare tonino, no sé, y un par de cosas más, así que no tenía idea. Entonces lo que hice fue que me puse a estudiar italiano y postulé 4 años seguidos a una beca. Los 4 años me dijeron que no. Al quinto año, por otro lado, como ya sabía italiano, encontré finalmente una beca y después de 5 años de buscar a este tipo, un día golpeo las puertas del Milan y el tipo me dijo, me he seguido 5 años que me hincháis las pelotas mandándome correos, ¿qué querís? Y yo le dije, conversar contigo, aprender qué hacen acá en el Milan, que para mí era un club, lo había ganado todo. Eso fue el 2007 cuando yo llegué. Hablamos 12 horas seguidas con este psicólogo, que se llama Bruno de Michelis, que es mi mentor en realidad, y cuando terminamos de hablar las 12 horas, este tipo me dice, ¿y qué querís tú hacer? 5 años persiguiendo por una entrevista, viniste de Chile, te hiciste dar una beca, te ganaste una beca de estudio para estar acá en Milán donde estoy yo, ¿y qué querías hacer? Y yo le dije, yo quiero ser el tipo que te mueve las láminas mientras tú haces las presentaciones. Entonces así te sigo en todas tus presentaciones, y yo soy el que te mueve las láminas. Así que este loco se largó a reír y me dijo, ya quédate a trabajar conmigo en el Milan. Me dijo, te estaba haciendo una entrevista de trabajo. Así que así partimos. Partimos en 2007, yo pasé de ser un estudiante que vivía como nana puerta adentro en una casa, porque yo hacía como, se llama en italiano, ragazzo alla pari, que es una persona que te ayuda con los niños a hacer las tareas. Yo le enseñaba un poco de español y yo aprendía a la vez italiano. Pasé de ser eso y al día siguiente estaba trabajando en el club mejor del mundo, que venían de haber sido campeones del 2006, de Italia, campeón 2006 del mundo. 2007 me tocó ver toda la época de oro del Milan, donde ganaron la Champions, ganaron el Scudetto italiano y montones de otras cosas, Mundial de Clubes. Y estando ahí en el Milan, este tipo me dice, ¿qué quería hacer? Aparte de conocer los jugadores de fútbol. Yo dije, me gustaría conocer la Fórmula 1. Así que levanta el teléfono y dice, señores de la Ferrari, quiero que hagamos un proyecto de neurociencia aplicada al deporte y te mando a mi asistente. Así que armamos en el 2009-2010 un laboratorio en la Ferrari misma para trabajar con neurociencia aplicada al deporte, que hasta el día de hoy funciona. Ahora lo pasaron a la Ferrari Academy.
Y después de eso, justo más o menos final del 2010, esto fue como el 2009, final del 2010, me dice, bueno, ¿y qué más quería hacer? Y yo le dije, bueno, me gustaría conocer a los pilotos de moto. Y ahí levanta el teléfono y dice, señor piloto de moto, que le mando al Eugenio Lizama para que trabaje con él. Y desde el 2010 hasta la fecha trabajo con un piloto de la MotoGP, que se llama Andrea Dovizioso, campeón del mundo en 125, y hemos salido, el tercer año consecutivo que salimos vicecampeones del mundo. Así que estamos ahí luchando por estar y ganar el mejor premio, que es llevarse un campeonato mundial en la categoría más alta. Y después de eso sigo trabajando con pilotos de la Fórmula 1, y en Chile trabajo principalmente con golfistas y en un equipo de fútbol, la Universidad de Chile, que es mi equipo del alma. Así que es un poquito la historia así contada en 2 palabras. Bueno. Oye, Keno, pensando, o sea, en lo que tú me decías y este trabajo con la mente, digamos, las personas, cuando tú hablas, ¿qué es lo que es la neurociencia y cómo se puede vincular con el alto rendimiento? Mira, la neurociencia tiene 2 componentes. Lo primero, neuro, que significa que quien hace esto estudia seriamente. Esto lo digo firmemente porque en Chile me duele la guata cuando escucho hablar de neurociencia aplicada al deporte, que no es tan serio, ¿ya? Entonces, seriamente, eso quiere decir que te especializas varios años de tu vida en eso. Por lo tanto, estudias el cerebro de la siguiente forma: estudias la estructura del cerebro, es decir, las partes, estudias el funcionamiento del cerebro, ¿ya? Y estudias cómo hacerlo funcionar mejor, ¿ya? Yo me dedico a eso. Después de la parte neuro tienes que hacer ciencia. ¿Qué quiere decir eso? Que todo lo que haces y lo que dices está basado por evidencia científica, ¿ya? Son los 2 componentes de neurociencia, es decir, nosotros ayudamos a los deportistas a usar mejor su cerebro, y los protocolos que usamos están basados en evidencia científica, es decir, lo que dice la ciencia que funciona. Eso es un poco lo que hacemos las personas que nos especializamos en esto. Perfecto. Oye, Keno, mira, las personas que ven el podcast y el video post son principalmente ejecutivos del mundo industrial y el mundo B2B, y quería un poco preguntarte en qué parte de la neurociencia está la creatividad, que es necesaria sobre todo en estos momentos, digamos, que estamos viviendo una crisis. ¿Cómo podrías tú hablar de neurociencia y creatividad? Mira, voy a darte algunas cosas, algunos casos de neurociencia, y de ahí de a poco vamos a llegar a la respuesta, porque tengo que articularte un poco algunas bases. Yeah. Lo primero es que en el reino animal, cuando uno ve los felinos, por ejemplo, los felinos juegan, incluso los ratones, los roedores, los ratones, los felinos, ¿sí? Juegan normalmente cuando se cumplen 2 condiciones. Que están como en manada y empiezan a jugar los cachorros, que se dan vueltas y giran. Se dan normalmente en 2 condiciones. La primera es que sienten que no hay una amenaza alrededor, es decir, un águila que se los quiere llevar, etc. Y lo segundo es que tienen la guatita llena, es decir, después de comer. ¿Ya? La creatividad es un proceso que se produce en los seres humanos cuando nosotros dejamos los mecanismos de control, ¿ya? Es decir, cuando de alguna manera el miedo lo aprendimos a manejar, ¿vale? Y en las necesidades básicas cubiertas, como por ejemplo, seguridad, ¿ya? Si yo no me siento seguro o me siento amenazado, por ejemplo, va a bajar mi creatividad. Si yo me siento que una necesidad básica no está cubierta, va a bajar mi creatividad, ¿ya? Cuando nosotros nos sentimos amenazados, por ejemplo, en una situación de COVID, ¿ya? Hay 2 o 3 miedos fundamentales que se nos despiertan, ¿ya? El primero es el miedo más básico de todos, que es la sobrevivencia de los aspectos de la salud, ¿ya? Y el segundo que se nos despierta a todos, algunos en mayor medida o en menor medida, es el miedo a la seguridad. Es decir, perder el trabajo, perder la posibilidad de darle alimento a tus hijos con lo que tú haces, disminuir tu calidad o empeorar tu calidad de vida, etcétera, etcétera. En ese momento, ¿qué es lo que hace el cuerpo y el cerebro? Para responder a esta sensación subjetiva de incontrolabilidad, te manda un montón de energía. Esta energía, nosotros la llamamos, los especialistas le dicen cortisol, adrenalina, que son hormonas, y que en el cerebro funcionan como neurohormonas. Eso quiere decir que te afectan los pensamientos, ¿ya? Con estas hormonas, yo las mido con máquinas y toda la cuestión.
Estos hormonas lo que hacen es, tiene una característica que es la más, como la es la principal, es que tu cabeza no puede estar en el tiempo presente. Tenemos dificultad para concentrarnos cuando estamos hablando con alguien porque nuestra cabeza se va para adelante. Mientras estoy escuchando a alguien, estoy pensando en ya lo que voy a decir. En la noche trato de cerrar los ojos y pienso en el mañana. Cuando estoy comiendo, estoy fuera de la sensación presente y estoy para adelante, ¿ya? Este exceso de energía, ¿ya? Uno puede decir, ¿es normal? Claro que es normal en situación de COVID, es normalísimo. Pero cuando esa energía empieza a hacer mal a la salud, la respuesta es que en realidad no empieza a hacer mal a la salud cuando el ciclo del sueño cambia. ¿Se entiende? Es decir, este miedo que me hace sentir la sensación subjetiva de bajo control, me despierta en mi cuerpo un montón de hormonas, montones de hormonas, que si yo las sé usar, me ayudan, pero si no las sé usar, me empiezan a deteriorar la salud. Te lo digo porque nosotros nos medimos los deportistas para manejo del estrés y todo. Entonces, en ese momento es donde uno debiera hacer acciones que permitan cortar este circuito. ¿Entiendes? En el momento en que el estrés me cambia el ciclo del sueño. Perfecto. ¿Me cachai? Sí. Entonces, por eso te digo, el tema de la creatividad es re complejo, porque alguien dice, oye, pero ¿sabéis que los momentos de mayor creatividad se producen en situaciones de alarma? Yo diría, sí, pero no es constante. ¿Se entiende? Yo puedo pegar un combo, un golpe, porque estoy con todo lo que se llama sistema nervioso simpático activo, es decir, la parte del sistema nervioso que está alerta, puedo hacer algo así, pero el deterioro y el costo que tiene eso en el tiempo es muy alto. Por lo tanto, yo no puedo mantener un proyecto, un proceso a largo plazo si estoy en este estado. Claro. ¿Se entiende? Como el dicho, una golondrina no hace primavera, una cosa así. Exacto, exacto. De hecho, yo mido estas cosas y mido a los deportistas cómo en alarma reaccionan. Por ejemplo, lo que nosotros hacemos cuando manejamos, los tiempos de reacción, freno o acelerador, ¿vale? Y claro, tú podéis tener bajo estas condiciones de estrés y alarma, con la adrenalina alta, ¿ya? O que uno se tomara, por ejemplo, una Red Bull. Ahí lo podéis ver de manera más clara. Todas las INAs, todos los aceleradores. ¿Ya? Tomemos una codeína, cafeína, ¿ya? Te acelera, ¿cierto? En ese momento tú podéis frenar rápido, pero si yo te pido que frenes 1000 veces, la curva de variabilidad es muy alta, por lo tanto el performance baja, el rendimiento baja. ¿Se entiende? Entonces, volviendo al punto del sueño, nosotros hoy en día, ¿qué es lo que debiéramos hacer si queremos personas creativas o mejorar la creatividad nosotros mismos en una situación tan compleja como la que estamos viendo en esta pandemia, que bajo cierto punto de vista es como una tercera guerra mundial? No sabemos, la gente que vivió los 5 años de guerras mundiales no sabían cuándo iba a terminar, no tenían control. Nosotros estamos exactamente en la misma situación, solamente que no vemos balas, ¿ya? Pero los miedos fundamentales se despiertan igual. Entonces, cuando tenemos esta situación, ¿ya? Lo primero que uno debiera hacer es dónde en este circuito entre alarma, percepción baja de control, exceso de energía y respuesta de la conducta, el cambio del sueño, ¿en qué momento yo puedo cortar este circuito? Es antes de que el sueño me cambie. ¿Me cachai? Sí. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer uno? ¿Ya? ¿Qué es lo que podríamos hacer? Lo primero que tenemos que hacer es cuidar el cuerpo. Esa es la cuestión fundamental, cuidar el cuerpo, por 2 grandes razones. La primera es porque cuando tú haces ejercicio, sobre todo ejercicio cardio o interval training, el HIIT, ¿ya? En la mañana, unos 30 minutos, y llevar el corazón al 80% de la capacidad que tiene, es decir, que tú sudes, que sintáis que estáis haciendo un esfuerzo, no es caminar, ¿ya? O interval training, lleváis el corazón al máximo, reposáis un minuto del corazón máximo, ¿verdad? Lo que hacéis con eso es que centrifugáis esta energía, la sangre, botáis las toxinas, tu cuerpo produce 2 o 3 hormonas que te ayudan a estar motivado, sereno y alegre, y en ese estado tú empezáis a hacer cosas que te ayudan progresivamente a ser creativo y positivo. Pero no es una respuesta que viene así y no sacáis nada con hacerlo un rato, porque el día siguiente vaya a estar negativo, porque lo que hace el estrés en nosotros es que nos tiene alarmados. Y el mismo estímulo que yo te estoy presentando acá, uno lo percibe como amenaza o como algo negativo. No sé si lo explico bien. Sí. No sé si logro explicar esta idea, pero sí. En general, el ejercicio físico es el camino, bajo las neurociencias, bajo las investigaciones, es el camino, uno de los caminos para poder estar bien emocionalmente, y con esa base emocional tú tenés todo lo otro. Por eso te decía el caso de los animales en la naturaleza.
Los animales, si tienen hambre o están vigilantes, no juegan. No se relajan. Sí. Oye, muy clara la explicación, digamos, y yo creo que los va a dejar a todos pensando un poco y con tareas para mañana. Oye, sí, mira, así entre paréntesis, no sé si se ve, falla. Ahí está la bici mía, la esta con la que hago cardio. Claro. Es decir, día a día lo que tenemos nosotros que hacer, volviendo al punto, es que tú tenés que cachar que en estos momentos de crisis, nosotros lo que tenemos bajo control es la gestión de nosotros mismos. Claro. Si yo gestiono cómo duermo y con cuánta energía me despierto, ya tengo parte del problema resuelto. Pero si yo no entiendo que estos ciclos biológicos se llaman ciclos circadianos, donde producimos hormonas, donde recuperamos la memoria, consolidamos la memoria, hacemos un montón de cosas, y que a la vez necesitamos quemar esta energía. Si nosotros eso no lo tenemos claro, es muy poco probable de que nosotros tengamos lucidez y capacidad de percibir las cosas de manera neutra. Perfecto. ¿Me cachai? Porque uno las percibe pero alarmado. Entonces sí. Ahí ya la objetividad se te fue a las pailas. A las pailas. Oye, ¿cómo uno puede identificar, digamos, que está teniendo cambio en el ciclo del sueño y qué es lo que es un ciclo del sueño como ideal o correcto? Mira, hay 3 variables que son las más significativas a la hora de evaluar el propio sueño. ¿Ya? Existen instrumentos que te lo miden, que principalmente es tecnología, que se llaman biohacker, ¿ya? Que son instrumentos como como anillos que te miden todas las variables, ¿ya? Yo me mido, por ejemplo, el sueño REM, el HRV, que es la variabilidad del ritmo cardíaco, cuánta energía tenés, un montón de cosas. Eso por un lado, porque por eso te decía que las neurociencias van siempre asociadas a la tecnología. Pero por otro lado, hay 3 variables que nosotros podemos ver en la casa sin tener necesariamente la instrumentación. La primera es ver cuán rápido me duermo, con qué facilidad me duermo. Segundo, ver cuántas veces me levanto en la noche. Y tercero, ver cuán reposado me siento al día siguiente, es decir, con cuánta energía me siento. He visto que hay veces que uno duerme y uno dice, ¿sabes qué? Ya son las 8, no hay la hora de volver a volver a acostarme. Esa sensación de que uno se levante, que el cuerpo y la cabeza no están. Sí. ¿Se entiende? Sí. Estas 3 variables son las que te dan la calidad del sueño, así dicho de manera muy simple. ¿Vale? Entonces, estas 3 variables son la base para que tu cerebro repose, para que tú estés tranquilo y todas las ideas que a veces vienen volando se consolidan en la cabeza y muchas veces uno no se da cuenta. Pero en este estado de tranquilidad, uno empieza a enfrentar al día siguiente las demandas y los desafíos. Pero si no tenemos esa base, si nosotros no entendemos de que nuestro computador para poder trabajar somos nosotros mismos, no vamos a poder llegar a la creatividad ni a enfrentar cosas heavy, complejas y sostenidas en el tiempo de manera lúcida. Por eso nosotros con los pilotos Fórmula 1 y MotoGP que arriesgan la vida todos los fines de semana, si tú vas a los Instagram, yo trabajo con Andrea Dovizioso, Álvaro Bautista, Esteban Gutiérrez, Lorenzo Baldassari, son pilotos que son todos performantes, campeones del mundo y todo, y ellos, todos los pilotos, si tú vas a los más famosos, desde Hamilton hasta a mí me tocó trabajar con el español, con Alonso y con Massa cuando estaban en la Ferrari, ¿cierto? Todos, fíjate, la gente que es extrema siempre es amante de las bicicletas. Anda a ver a Alex Espargaró, ¿ya? Y van a ver el Instagram de él, fanáticos de la bicicleta. ¿Por qué? Porque ellos de manera natural se han dado cuenta que la gran cantidad de hormonas del estrés que producen al enfrentar un riesgo, después las quemáis en este vaivén de ejercicio cardio, y no así pesa ni otro ejercicio. Claro. Entonces, la base que nosotros tenemos que ver, si miramos la neurociencia del alto rendimiento, es que nosotros somos nuestro mayor instrumento para poder enfrentar lo que queremos hacer. No somos nosotros el PC con el cual hacemos los proyectos. No sé si me explico bien. Sí. Y bajo esta lógica, mente y cuerpo no tienen ninguna división. Para mí, lo que le pasa al corazón le está pasando directamente al cerebro, porque tienen conexiones. Y lo que le pasa al corazón está directamente ligado a cómo tengo las arterias. Si las tengo llenas de grasa, me estoy embarrando el corazón y a la vez me embarro como pienso. ¿Me cachai? Entonces, eso es lo primero. Si nosotros hablamos de neurociencia, así de verdad aplicadas al alto rendimiento, yo te diría al revés. Yo te diría, nunca he visto a alguien rendir sostenidamente, enfrentar un nivel de estrés alto sostenidamente y que no esté con su cuerpo en su lugar.
Perfecto. Esa gente que no lo logra hacer se quiebra antes. ¿Entiendes? Sí. Oye, maravilloso. Y sabéis que ahora me ocupaste dos conceptos que quería unir y que el mundo de la tecnología y sobre todo hoy en día el mundo de la innovación también lo tiene incorporado. Una que dijiste, digamos, que el PC de uno es como si uno fuera un PC, y por otro lado tú ocupaste el concepto del biohacker, ¿cierto? Estos elementos de biohacker. ¿Cómo Sí. la tecnología se ha unido con la neurociencia, digamos, para poder llegar a los niveles en que tú trabajáis, que finalmente es la elite deportiva? Entonces, ¿cómo estos herramientas de biohacker son los que te permiten llegar a ser el deportista elite, el número uno, el number one, ¿cachai? Poder estar en el podio. Mira, yo vengo yo, como te decía, soy el psicólogo que ha trabajado más años en la MotoGP en el mundo. ¿Ya? Así que Bueno. esa es una cosa, un chileno cuando dicen que vende maní en Estados Unidos, la nana millonaria, está el psicólogo que vive en la MotoGP, no se sabe cómo llegó, siempre dicen, ¿cómo llegaste? Y yo, no sé, pues suerte, ya. La cuestión es que lo que yo he observado, la deformación profesional que tengo, es que toda la vida he trabajado con ingenieros. Ingenieros en pista, los que te miden desde la posición de la moto, los caballos de fuerza, el cilindraje, la galería de viento, con datos. Y lo que aprendimos de esto es que los seres humanos también, para llevarlos a un alto rendimiento, tú tenés que tener datos. Por eso yo me salí de la psicología tradicional y me metí en esta cosa más neuro, como si uno en el computador, el psicólogo dijera, el psicólogo tradicional que habla, te viera los programas, pero el psicólogo, el de neurociencias, te ve más bien el hardware. ¿Se entiende? Entonces, yo veo más bien el hardware y las funciones que tiene el PC, memoria RAM o capacidad de almacenamiento, etcétera, etcétera. Y eso tratamos de optimizarlo. ¿Entienden? Eso es lo que hacemos. Para llegar a esto, hay montones de datos que son variables que se miden de manera objetiva. Por ejemplo, la capacidad ocular de tomar la información. Y eso se mide, se entrena. ¿Ya? Cuánto usan la visión periférica o visión focalizada para tomar la decisión más o menos en 1/10 de segundo. ¿Ya? Es decir, 100 milisegundos, imagínate. Incluso a veces hay gente que dice que llega antes. ¿Okay? Por un lado, los ojos. Analizamos yo soy especialista en una técnica que se llama electroencefalograma cuantitativo, ¿ya? Y lo que hago se llama Low Resolution Tomography, Electromagnetic Tomography, LORETA. Lo que hago es que hago mapas del cerebro con unos cascos y vemos cuál parte del cerebro el deportista lo hace funcionar mejor y cómo entrenamos esa parte del cerebro, o nosotros trabajamos más bien en redes neuronales, cómo esas redes nosotros las podemos entrenar para que sean más eficientes y que el deportista haga más cosas sin pensar. ¿Vale? Entonces, todo esto, segundo punto, perdón. Y el tercer punto, ¿ya? Te dije, el ojo, ¿cierto? El cerebro y las manos y pies que ejecutan los movimientos. Es decir, si tú miras ahí, las neurociencias hoy en día se encargan de la percepción, elaboración y ejecución. ¿Entiendes? En estas tres fases. Lo que hacemos ahí es que todos los datos los tenemos parametrizados. ¿Qué quiere decir eso? Que hacemos definiciones no en el aire, sino más bien decir, ok, la concentración, ¿qué es? La capacidad que tiene el piloto de estar atento a una vuelta completa del circuito. Eso son 2 minutos a 3 minutos. ¿Ya? ¿Qué es lo que es la toma de decisiones correcta? De 5 opciones que tenía de tomar la curva, tomó justo la curva en el cordolo, que se dice en italiano, que es la cuerda, el piano cuando uno ve la cosita, en el momento correcto, cuando la moto le dio el input correcto para tomar en ese momento específico la decisión. ¿Entiendes? Esos datos, nosotros todos lo hacemos gracias a la tecnología. Sin la tecnología no tendría acceso a esta información. Entonces, para mí, la gente que usa la tecnología siempre tiene dos caminos. O la puedo tomar por el lado de la fuerza, del lado de los rebeldes Jedi, o lo puedo tomar por el lado oscuro de la fuerza. En nuestro caso, tratamos de que todos los datos que tenemos, tomarlo para hacer que los deportistas mejoren su rendimiento. Hay gente que nos ha propuesto de usar estas máquinas como detector de mentiras, la máquina de la verdad, para poner al marido que sospechan algo. Siempre es así. Siempre es así. La tecnología, eso es importante también, porque entre más se desarrolla la tecnología, más la ética profesional y la bioética en este caso va a tener un rol más importante.
estos instrumentos que te dije, biohacker, tú podés tomarlo como queráis. Con un anillo te pueden medir variables de cómo duermes hasta montones de variables, pero alguien podría decir, claro, te estás tú mismo entregando información para ver qué compañía de seguro te hace una prima más alta. ¿Se entiende? Entonces, la bioética siempre va a tomar, para mí, bajo esta visión, va a tomar siempre mayor relevancia. Claro. ¿Qué hacemos con la tecnología? ¿Cómo usamos los datos? ¿Cómo respetamos la privacy? ¿Hasta dónde invadimos a la persona? ¿Hasta dónde nosotros rompemos el secreto profesional? Claro. No sé si lo explico bien. Entonces, sí, para mí los dilemas van a tener ese camino, ¿no? Es decir, ¿hasta dónde podemos? Porque hoy día tenemos máquinas que leen, yo leo algo tan primitivo como el ruido que generan las neuronas cuando hacen sinapsis, y eso lo llamamos ondas cerebrales, ¿sí? Pero yo lo que hago es que pongo micrófonos con estos cascos, este electroencefalograma, y mido el ruido que generan las neuronas cuando se dan una idea o cuando le dicen que te callado no lo hagamos. ¿Entendés? Entonces son herramientas rudimentarias. Esto en 30 años nosotros vamos a leer sin duda el pensamiento. De hecho, yo hoy día puedo leer no lo que piensa un deportista o una persona, pero sí el impacto que causa en el cerebro. Vaya. Wow. Entonces, esto en 30 años va a ser un dilema complejo porque vamos a tener máquinas que obviamente te van a medir lo que estás pensando, sin duda. Mira, muchos de los que nos escuchan no son, ¿cierto?, neurocientíficos, pero sí, hoy en día están conduciendo las empresas con principios bastante parecidos a los tuyos, que tiene que ver con ir analizando los datos, ¿cierto? Por lo tanto, mucho de lo que tú dijiste, yo sé que en su cabeza le está haciendo sentido y están en sintonía, digamos. En sintonía. Y otro aspecto que me llama la atención también y que también está muy relacionado, y ahí es donde yo encuentro que cierto que la neurociencia tiene que ver mucho con la innovación y que tiene en el futuro, es que se está planteando preguntas tales como las que se plantea la inteligencia artificial, por ejemplo, que son preguntas éticas. Y eso me habla de que hay un cambio, que es algo profundo, que es un cambio profundo que nos tiene que, incluso tenemos que transformar hasta nuestra forma quizás de pensar y de vivir ciertos aspectos de nuestra vida. Entonces, me hace sentido, digamos. Me hace sentido, y escucharte es cuando escucho con personas ligadas al mundo de la inteligencia artificial que están haciendo grandes proyectos a nivel nacional, mundial, y tienen las mismas preguntas que tú. Entonces, creo que va por el lado de la innovación 100%. Oye, mira, y otra pregunta que te quería hacer tiene que ver con, yo he escuchado, para esta entrevista, escuché otras entrevistas que tú tienes en internet, en español, no en italiano, y vi que hablaste en un minuto del ser. Entonces te quería hacer una pregunta, es ¿cómo podríamos vincular la neurociencia, el ser y el liderazgo? ¿Es posible? Qué buena pregunta. Mira, yo tengo la impresión de que el tema del liderazgo ha sido tan, no sé cómo decirlo, como yo creo que se explotó en una manera quizás exagerada, al punto que perdimos la naturaleza misma del sentido del liderazgo, ¿ya? Claro. Sí. El liderazgo, primero que nada, es estar con los otros y entre los otros, ¿vale? ¿A qué quiere decir? ¿A qué me refiero con eso? Que liderar en realidad es cuánto te arriesgas tú a proponerte para hacer algo y guiar en cierto momento a los demás, ¿vale? Las concepciones un poco más actualizadas de liderazgo dicen que en realidad el liderazgo es un concepto dinámico, que ya no existe el líder, sino que más bien existe quien sabe más de algo en ese momento y toma y llama un poco más la atención y se arriesga a exponerse de frente a los demás. Y se co-construye con los otros una propuesta y se va hacia adelante. Por ejemplo, en este caso, yo sé un poco más del cerebro, ¿ya? Y a lo mejor me hacen más preguntas y yo hablo un rato más. Pero si tuviéramos que decir cómo conectamos el cerebro a una visión de empresa, seguramente yo me quedaría callado y te diría, habla tú, porque quizás tú tienes más ideas, tienes más profundidad en el tema y tú lideras ese momento. Claro. Entonces, para llegar a este liderazgo dinámico, ¿ya? Yo siempre hablo del ser, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que nosotros tenemos que ser lo que hablamos. Yo, si estoy hablando de neurociencia y te estoy diciendo que es importante cuidar el ciclo del sueño,
para poder transmitirlo con liderazgo a quien me escucha, tengo que yo practicarlo y ser lo que hablo, ¿ya? Y por eso yo sigo dos corrientes. Una en neurociencia, que son las neurociencias de la inacción, ¿ya? Que viene Varela, Maturana, todos ellos de atrás, que dicen que en realidad uno se construye con un otro en la relación, uno es algo. No puedes separarte de ti, tu historia, y tienes tu historia, y se unen en una nueva como una realidad que la construimos entre los dos, ¿vale? Eso por un lado. Los budistas, por otro lado, que es la otra corriente que yo sigo, dicen que en realidad nosotros tenemos que ser desapegados para mirar las cosas con objetividad. Entonces, ¿cómo mezclamos estas visiones? Lo primero es que el liderazgo nosotros vamos a ser buenos líderes cuando nosotros seamos lo que hablamos. ¿Ya? Vamos a ser buenos líderes cuando escuchemos a los demás y sepamos reconocer cuando otro tiene más capacidad y uno le hace un aplauso y lo ayuda a que desarrolle esa capacidad de frente de todos. Y lo tercero, cuando tengamos la capacidad objetiva de mirarnos a nosotros mismos, que ese para mí es la más difícil. Uno siempre está enojado porque uno cree y mira con la cámara desde su perspectiva, pero no mira la big picture de decir cómo es el comportamiento tuyo en un contexto. No sé si explico bien esta idea. Entonces, cuando tú mezclas estas tres cosas, lo que tenías es que el liderazgo está dado por ser lo que hablamos, ¿ya? Saber escuchar y saber poner tu mirada en perspectiva con un otro. Saber lo que se llama igualarse. Y con eso tú tenías una mirada un poquito más objetiva. Entonces, eso para mí es el ser. Yo noto que nosotros cuando hablamos de estas cosas tenemos como caricaturas. El líder que lleva a los demás y la manada de lobos, eso es como caricaturas. A mí me gusta mucho más verlo en nosotros mismos. Cuando yo he liderado, cuando he sentido que otros saben más y cómo he dejado a los otros liderar. Yo parto al revés. Tipo de estrategia que yo siempre uso es al revés, es ver lo que funciona y después teorizar. Yo siempre trato de partir de abajo. No sé si te explico bien esta idea. Quería aprovechar de vincularlo un poco con lo que escuché, y espero haberlo interpretado bien, pero de alguna forma, si pensamos en un equipo de fútbol, digamos, si bien hay uno que es el que se coloca la jineta, ¿cierto? Y el que sale como capitán, que es el líder, ¿cierto? O sea, el líder como en ese momento para eso. Exacto, asignado para eso, pero que en el proceso que hay detrás de un partido, ¿cierto? No necesariamente el líder 100% del tiempo, sino que se pueden ir compartiendo estos liderazgos. ¿Es así? O sea, ¿se vive ese proceso? Sí, digamos, en el fútbol nosotros dividimos 3 tipos de liderazgo, así como muy genérico, ¿ya? El primero, el liderazgo de camarín; segundo, liderazgo en cancha; y tercero, liderazgo de entrenamiento. Hay deportistas, ya no solo en el fútbol, que lideran los entrenamientos, que bajan aplicaciones, que son más detallistas, que tienen un profe que les hace ejercicios aparte, y que tú veís que en ese momento, en ese contexto, ellos lideran, tienen más herramientas. Lo mismo pasa en el camarín, deportistas que perciben un estado emocional del grupo y tienen la palabra justa, que no necesariamente siempre es la más alta ni la más gritada, sino que tienen la sensibilidad justa para impactar a cada uno de los compañeros y cuerpo técnico, etcétera, staff, qué sé yo, área médica, bla, 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 para decir lo correcto. Y muchas veces son frases cortas y son momentos cortos, pero cuando habla esa persona, se produce una cosa que es muy, muy interesante en los grupos, que es el respeto. Y el respeto se produce porque uno dice, lo que tiene que aportar esa persona me impacta y me compete. Claro. ¿Ya? Entonces, los distintos tipos de liderazgo es como un ego equilibrado. Uno tiene que tener un ego equilibrado para ser un buen líder. Tiene que saber lo que hace bien y saber los límites. Entonces, en el caso que me dijiste tú del fútbol, claro, hay momentos en que por distintas razones, por historia, por jerarquía, por posición, se elige a un capitán. Pero no quiere decir que ese capitán tire los tiros libres, por cabrón. Si hay otro que tira mejor. No sé si me explico bien. El liderazgo debe tener esta flexibilidad de mirarse a uno mismo de manera objetiva y decir, sabéis que tú cantáis la canción mejor que yo. Tú tocáis guitarra mejor, yo soy bueno para el baile. ¿Está? Y no porque yo haya organizado la fiesta tengo que estar cantando todo el rato. Claro. No sé si lo explico bien. Sí, súper, súper. Oye, que no tengo la última pregunta que la hacemos a todos los entrevistados y que tiene que ver con qué debemos mantener
de lo que hemos vivido en este tiempo del COVID y qué deberíamos desechar al salir de esta situación si esta salida sería pronta, digamos. Si tuviéramos que decir, ¿sabes qué? El tiempo del COVID ya terminó mañana, ¿con qué nos tenemos que quedar de lo que hemos vivido y qué tenemos que desechar? Yo partiría con lo que hay que desechar. No. Yo creo que lo que tenemos que desechar es el tipo de sociedad con la cual nosotros llegamos al COVID. Para mí. Sí. Es una opinión súper así personal. No tengo el paper para decirte, mira, esta evidencia. No, eso es una impresión personal. Sí. El tipo de sociedad que nosotros estábamos construyendo hasta antes del COVID nos demuestra todo el primer golpe que le dimos a nuestra sociedad chilena desde el estallido social. Que hay temas, nosotros cuando miremos esto mismo en 100 años, nos vamos a dar cuenta de cuán primitivos somos. Desde el aire que respiramos, la tierra que pisamos, el agua que tomamos, e incluso los mismos seres humanos, contando además los animales. Sí. Entonces, ¿qué debemos desechar con el COVID? El tipo de sociedad que hemos construido hasta ahora. Sin duda. O sea, yo creo que este tipo de sociedad es la que nos lleva a que en Chile esté muriendo gente no por el COVID, sino por hambre, porque no tiene la formación, la cultura, la educación para darse cuenta que el autocuidado es importante. Y además, nosotros como sociedad no hemos generado este espíritu de colaboración para entender que ayudar a un otro también es ayudarnos a nosotros mismos. Exacto. Somos individualistas. Entonces, más allá de los juicios éticos, yo lo que creo es que esta sociedad, cuando la miremos en 100 años, de aquí para adelante, vamos a ver muchos de nuestros errores de cómo nos comportamos. Que para hacer una botella de agua, estamos metiéndole un plástico a una tortuga en Galápagos, en la guata. Sí. Entonces, y montones de otras cosas. Eso es para largo, ¿me entendés? Como para varias entrevistas y ahí conversarlas. Pero eso es lo que desecharía. Ahora, ¿con qué me quedo? Con que en una situación como el COVID se van a ver los aspectos más bonitos y más feos de los seres humanos. Y así como ya miramos los aspectos más feos, hay otros aspectos que son tremendamente bonitos. Hay gente que colabora, hay gente que se asocia, hay iniciativas como la tuya, de no quedarnos quietos mirando tele. Hay iniciativas de gente que está haciendo cosas gratis. Yo participo en varios grupos que hacemos charlas gratis a la gente para tratar de lo que tú sabías, esos pequeños minutos de liderazgo, tratar de apoyarlo para impactar a la mayor cantidad de personas. Claro. Hay gente que está rescatando más animales. En varios países la adopción de animales está teniendo cifras que nunca antes había tenido. Bueno. Tenemos espacio para estar en la casa, y eso significa estar más con nuestros seres queridos. Tenemos más espacio para cultivarnos nosotros, profundizar en un idioma, aprender uno nuevo, tocar piano, llamar a la abuela, estar con los niños. Yo tengo muchos amigos que me dicen, no, ¿sabes que gracias al coronavirus yo puedo ver cómo crece mi hijo? Entonces hay muchas cosas que podemos rescatar de esta situación. La colaboración que existe entre montones de personas de distintas índoles, gente que hace ollas comunes en las poblaciones, como ustedes que reparten comida, algunos que hacemos aportes desde nuestra disciplina. Entonces la colaboración para mí es lo que más yo rescato de este COVID. Lo que más a mí me ha impactado el corazón, que me ha emocionado, es los niveles de colaboración que podemos llegar los seres humanos en situaciones de crisis. Entonces esos son como los dos caminos. De hecho, la naturaleza tiene montones de ejemplos entre las manadas de animales que tienen matriarcado colaborativo, cuántos sobreviven y expanden su dominio en el territorio, versus manadas de animales que luchan por poder y por el liderazgo, sobre todo asociado al patriarcado. Entonces ahí tenemos también sospechas serias de cómo podría funcionar un mundo mejor. Sí. Un poco menos machista, un poco más con equidad. No hablo solo de género, sino también a todo nivel, social también. Y yo creo que esa es lo que nosotros la oportunidad que tenemos, pues, de mirarnos un poquito. Así que eso es como para sintetizar. Maravilloso. Comparto contigo el que sí tenemos que revisar con la sociedad que llegamos al COVID y tenemos que ser lo suficientemente sabios para en este tiempo que estamos viviendo, ¿cierto? Donde pareciera que un poco el tiempo se detuvo, transformarnos, vivir una transformación. Yo creo que este proceso lo están viviendo todos, y sé que las personas que escuchan lo están viviendo y que están revisando. Y
Y la invitación también es esa, a seguir innovando, al seguir revisándose, al seguir hablando de conceptos también como la colaboración. Oye, gracias, Keno, por la entrevista. La verdad estuvo súper entretenida y quedan muchos temas que sé que las personas deben querer conocer. Así que cuando tú tengáis algún canal o algo así, nos vais contando. creo que yo creo que el COVID, claro, nos da la oportunidad de hacer estas cosas, pues, de contactarnos, escucharnos. Y yo creo que hay harto que escuchar, hay harto en este minuto que escuchar a personas que piensan diferente, ¿vale? Así que gracias, Keno, y gracias a todos los que nos vieron. Nos vemos en el próximo capítulo.